Deja todo en manos de Dios. Dile a la persona que está a tu lado: deja todo en manos de Dios. Y quiero que leamos la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Mire lo que dice la palabra aquí. Dice: pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Dándoles qué? ¿Un qué? Un ejemplo para que sigan sus pasos. Versículo 23 dice: cuando insultaban a Cristo, Él no respondía con insultos. Y cuando sufría, no respondía con amenazas. Él dejaba todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso a la palabra del Señor. Y quiero enfocarme en esa parte del versículo que dice: Él dejaba todo en manos de Dios. Cuando leemos esta porción de la Escritura, lo primero que nos dice la Biblia es que Cristo nos dejó a nosotros un ejemplo para que sigamos sus pasos. Jesucristo vino a enseñarnos a vivir, vino a salvarnos, vino a perdonarnos, pero también vino a modelarnos, a mostrarnos a través de su vida cómo cada uno de nosotros debemos vivir. Y después de más de 2000 años, nosotros nos hacemos llamar cristianos. La palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Entonces, eso me hace entender que nosotros como cristianos estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús. Un ejemplo que Él nos dio. Nos dio ejemplo de cómo orar, nos dio ejemplo de cómo perdonar, de cómo responder, de cómo reaccionar. Nos dio ejemplo de cómo enfrentar la tentación en cada área de su vida. Pero específicamente en el versículo 23 nos está hablando de el ejemplo que Él nos dio en sus reacciones. Yo quiero hablar hoy acerca de este ejemplo y específicamente en algo que Él hacía. Dice la Biblia que Jesús siempre dejaba todo ¿en qué? En manos de Dios. Si hay algo que nosotros necesitamos aprender, es a dejar todo en las manos de Dios. Y quiero hablar acerca de algunas áreas en las que nosotros debemos aprender a soltar, a entregar todo en las manos de Dios. Lo primero es aprender a dejar en las manos de Dios las ofensas y las heridas del pasado. ¿Qué es lo primero? Las ofensas y las heridas del pasado. Fíjense en esto. Todos nosotros vivimos en un mundo de ofensas. La Biblia claramente especifica que vivimos en un mundo de ofensas. Dice que todos ofendemos muchas veces. Cometemos errores, fallamos a las personas y otras personas nos fallan y nos ofenden. Y en este caso en específico nos muestra la Biblia de que Jesucristo fue ofendido. A Él lo insultaban, a Él lo golpearon, de Él hablaron mal,
A él lo traicionaron, de él se burlaron, él tuvo que enfrentar las ofensas. Pero la Biblia dice, y aquí nos está dando un ejemplo en cuanto a las reacciones. Dicen, cuando lo insultaban, ¿qué hacía él cuando lo insultaban? ¿Qué dice que él hacía? No, ¿qué? No respondía con insultos. Dice, cuando sufría, cuando lo hacía sufrir, no respondía con amenazas, sino que él, cuando era ofendido, dice, lo que él hacía era dejar todo en manos de Dios. Estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos sido en alguna ocasión traicionados, lastimados, ofendidos, heridos. Y la pregunta es si nosotros hemos aprendido a soltar eso en las manos de Dios. Porque seamos honestos, cuando alguien nos insulta, cuando alguien habla mal de nosotros, cuando alguien dice un chisme, cuando alguien nos calumnia, cuando alguien nos hiere, en nuestra humanidad, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Cuál es la reacción que nosotros tenemos? Si alguien lo insulta a usted, ¿usted cómo reacciona? Normalmente uno quiere defenderse, responder, vengarse, ¿cierto? Reaccionar. Pero lo que nos muestra el Señor es lo primero que nosotros necesitamos es aprender a dejar las ofensas en las manos de Dios. Soltar en las manos de Dios. No vengarnos, no responder, no reaccionar como quizás muchas personas se merecen. Y al hacer nosotros eso, estamos diciendo, Señor, encárgate tú de esta situación. Amén. Encárgate de estos chismes que están diciendo de mí. Encárgate de estas murmuraciones. Encárgate de esta ofensa, de esta traición. Entregar eso en las manos de Dios. Lo primero es aprender a entregar nuestras ofensas y nuestras heridas. Segundo, mire esto. La segunda área es entregar la necesidad de tener siempre la razón. ¿La necesidad de qué? De tener siempre la razón. Muchos de nosotros hemos discutido con alguien. Algunos hemos discutido con nuestra esposa. ¿Cuántos están casados? Levánteme la mano. ¿Ha llegado usted a discutir con su esposa algún día? ¿Sí o no? ¿O nunca? ¿O aquí puro ángel? Yo creo que todos hemos tenido discusiones. O discusión con su pareja, o discusión con sus padres, o discusión con su jefe, etc. Y siempre en las discusiones hay algo, y es que siempre nosotros queremos terminar teniendo la razón. Peleamos y discutimos hasta que el otro entienda que es que yo tengo la razón. Y por eso, mi amado, es que muchas veces la mayoría de nuestros conflictos no se solucionan. La Biblia nos muestra que Jesús siempre tuvo la razón, pero Él, ¿qué hacía en medio de las ofensas? Él callaba. Dice la Biblia que como un cordero fue al matadero. Le decía, inclusive Pilato le decía, pero mira lo que dicen de ti, defiéndete, haz algo, reacciona, ¿cierto? Pero ¿qué hacía Jesús? Porque Él eso lo había entregado
al Padre. Entregar esa necesidad que muchas veces que queremos de tener siempre la razón y que nos hacen vivir en constante conflicto. Siempre en las peleas, cuando uno da consejerías con las parejas, normalmente siempre las personas están acusándose. Es que él, y él dice, es que ella, pero nunca nadie dice, sí, es que yo reconozco mi error, sino siempre sacar nuestra razón adelante. Y no se trata de ganar discusiones, de demostrar que estamos bien, de que el otro reconozca su error. Se trata de que nosotros podamos solucionar las cosas, y muchas veces para solucionar necesitamos inclusive entregarle a Dios eso, la razón. Hay una frase que me gustó mucho que dice: es mejor tener paz que tener la razón. ¿Es mejor tener qué? Paz. ¿Usted qué quiere? ¿Por tratar de querer tener la razón siempre estar viviendo en conflicto? ¿O simplemente soltar eso, dejarlo en las manos de Dios, que Él se encargue de mostrar quién tiene la razón, y mientras tanto más bien disfrutemos de paz? ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. La siguiente área donde nosotros necesitamos aprender a entregar el deseo de justicia inmediata. El deseo de justicia inmediata. Miremos de nuevo el versículo. Dice: cuando insultaban a Cristo, Él no respondía con insultos. Cuando sufría, no respondía con amenazas. Él dejaba todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Muchas veces, mi amado, cuando nosotros hemos sido traicionados, nos han robado, se han aprovechado de nosotros, nos han abusado, normalmente queremos venganza, queremos justicia, ¿cierto? Queremos justicia. Y dentro de nosotros decimos: Señor, haz algo ya. O Señor, que págale conforme a lo que esta persona ha hecho. O que le pase lo mismo que me hizo a mí. Queremos de alguna manera venganza, justicia, y que pase pronto. Pero mire lo que dice la Biblia en Romanos 12, versículo 19. Dice la Biblia: no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen el lugar ¿a quién? A la ira de Dios. Es decir, suéltele esa injusticia en las manos de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice ¿quién? El Señor. Tú no tienes que encargarte de pegarle la bofetada, de hacerle sufrir lo que te hizo sufrir, de vengarte, sino de entregarle eso en las manos de Dios y dejar que Dios mismo se encargue de hacer justicia. ¿Cuántos creen que Él lo va a hacer? Otra de las cosas que yo quiero, saliendo un poco del versículo, pero continuando en lo mismo, en aprender a entregar todo en las manos de Dios, es una de las cosas que muchas veces nos hacen sufrir, y es el control de las situaciones. Por lo regular, nosotros siempre queremos tener el control de las cosas, el control de las situaciones, el control del futuro, el control de los resultados, que las cosas salgan como yo quiero, que las cosas sucedan como yo las tengo planeadas, que las cosas sucedan conforme a mi voluntad. Y queremos tener el control de las cosas, y eso
nos hace mucho daño, mi amado, porque realmente lo que produce ese deseo de control es que terminamos con una ansiedad, terminamos con estrés, terminamos cansados, terminamos agotados, porque la realidad de la vida nos muestra que nosotros no tenemos el control de nada, no tenemos el control de las cosas. Sabemos realmente que quién es el que tiene el control de las cosas. Dios. Tú puedes planear un día maravilloso y de repente cae un aguacero, se inunda Cartago y se te dañan los planes. Tú puedes planear un año maravilloso como nos sucedió hace un poco de tiempo. Todo el mundo tenía planes, trabajos, sueños, y vino una pandemia y todos para la casa un año encerrados. Entonces fíjate que hay cosas que nosotros no podemos controlar. No podemos controlar que no sucedan accidentes. No podemos controlar que las cosas no salgan como queremos. Y es por eso que en vez de querer siempre tener el control de las situaciones, necesitamos aprender a entregarle el control al Señor. Amén. A soltar esos planes, esas situaciones en las manos de Dios. Entregar al Señor, entregar en las manos del Señor las ofensas, entregar en las manos del Señor el deseo de querer siempre tener la razón, entregar en las manos del Señor las situaciones, el control de las cosas. Otra de las áreas que nosotros necesitamos aprender a entregarle al Señor, escuche esta que es fuerte: aprender a entregarle las personas que nosotros no podemos cambiar. Ojo, ¿entregarle qué? Las personas. Todos nosotros tenemos hijos, la mayoría. O si no tienes hijos, pues tienes una pareja, o un familiar, o unos padres, o un jefe, etcétera. Estamos rodeados de personas y de relaciones, y muchas veces nos encantaría poder cambiar a nuestros hijos, por ejemplo. ¿A cuánto les gustaría poder cambiar a sus hijos? Todos. Y resulta que sí que nos da lata eso, ¿verdad? Porque tratamos, les enseñamos, les guiamos, y muchas veces, hermano, sucede todo lo contrario, ¿verdad? Y pues uno, cuando tiene los hijos pequeños, uno dice: tan lindos los niños, tan juiciosos, tan obedientes, y ellos son manejables y moldeables hasta cierto punto. Pero todos los que somos padres y ya tenemos nuestros hijos mayores, nos damos cuenta que ya hay un punto en que ya no son tan manejables, que ya no son tan moldeables, que ya ellos toman sus decisiones, que ya ellos muchas veces se resisten al trato de los padres. O si tienes un esposo y él no es cristiano y te da lata porque es borracho o porque te trata mal. Todos nosotros hemos experimentado lo difícil que es uno tratar con las personas, y lo más difícil es querer tratar de cambiarlos y que sean como nosotros queremos, ¿verdad? Y qué lástima, porque la mayoría de nosotros nos casamos con una persona que es muy diferente de nosotros. Si usted nota, la mayoría de las parejas, uno siempre termina casado con una persona que es muy diferente a lo que uno es. ¿Y por qué será que nos casamos con alguien diferente y quizás fue esa diferencia lo que nos enamoró?
pero después queremos que la persona sea igual a nosotros, que piense como yo pienso, que actúe como yo actúo, que haga las cosas como a mí me parece, y se convierte en un conflicto. Y si hay algo, mi amado, que nosotros necesitamos aprender, es a soltar esas personas en las manos de Dios, a entregarle nuestros hijos en las manos de Dios, a entregarle esa esposa o ese esposo en las manos de Dios, a entregar esa persona difícil y decirle: Señor, es que yo no puedo cambiar. Y es que hay algo que nosotros necesitamos entender, y es de que el único que puede transformar a una persona es el Espíritu Santo. Nosotros no cambiamos a nadie. O sea, si nosotros tuviéramos el poder de cambiar a la gente, este lugar estaría lleno de gente todos los días. No tenemos ese poder. Lo único que nosotros podemos hacer por la gente es amarla, orar por ellos, aconsejarlos, tratar de dar un ejemplo. Pero hay que entender que nosotros necesitamos soltar en las manos de Dios. Y hay veces cuesta, pero por ejemplo, uno se pone a mirar ese caso de la Biblia del hijo pródigo. Piensa en esto. El papá está allí, ama a su hijo, y su hijo dice: papá, dame mi herencia porque me quiero ir. ¿Y qué hizo el papá? Lo retuvo. Sabía que estaba equivocado, sabía que le iba a ir mal, ¿sí o no? Pero ¿qué hizo? Lo soltó, lo dejó ir y le dijo: chao, usted lo que quiere, los bienes, tome. Y se fue. Y note usted, mi amado, que cuando el hijo se vio solo, se volvió un 8. Se gastó el dinero con prostitutas, se gastó toda la plata, pero nunca dice la historia que el papá se fue a buscarlo. El papá lo buscó. A lo mejor usted cree que el papá se enteró de que le estaba yendo mal, de pronto, pero nunca lo buscó porque lo soltó. Y hay veces, mi amado, que cuando nosotros aprendemos a soltar, la gente solita va a regresar. Amén. Porque ¿qué fue lo que pasó con ese hijo? Se dio cuenta de su error y dijo: no, yo tengo que volver ¿a dónde? A casa de mi padre, ¿verdad? Mi amado, hay que aprender a soltar en las manos de Dios todas estas cosas, a soltar ofensas, a soltar heridas, a soltar la necesidad de siempre tener la razón, a soltar ese deseo de venganza, a soltar el deseo de tener el control, a soltar las personas y a dejárselas ¿en qué? En las manos de Dios. Dile: Señor, yo te entrego mis hijos, te entrego mi esposo, te entrego esa persona, pero verdad, Señor, obra y déjeselo al Señor, que el Señor sabe lo que va a hacer, el Señor lo puede tratar. ¿Cuántos lo creen? Muy bien. Hay otra área, mi amado, que necesitamos también aprender a soltar, y es a soltar las preocupaciones económicas, ¿verdad? Que muchas veces, mi amado, es algo que mantiene a las personas con mucha carga. Manejamos un estrés porque vivimos cargados con situaciones económicas, con preocupaciones financieras, quizás por deudas, por inestabilidad, por desempleo, etcétera. Pero lo que nos muestra la Biblia es que el Señor nos dice: no se afanen por nada, ¿sí o no?
Dice la Biblia, no se preocupen por qué van a comer, no se preocupen por qué van a vestir, no se preocupen por qué va a ser de sus vidas, porque ustedes tienen un Padre en los cielos que sabe lo que ustedes necesitan. Y si ustedes aprenden a buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, todo lo demás vendrá por añadidura. La cuestión, mi amado, es que muchas veces nos cuesta aprender a soltar esas cargas. Y entonces queremos solucionar las cosas a nuestra manera, en nuestras fuerzas. Muchas veces por tratar de solucionar terminamos metidos en problemas peores. Terminamos metidos en un gota a gota, en un prestamista, solucionando cosas que nos dejan más hundidos en dificultades. Y lo que necesitamos, obviamente, no se trata de decir me voy a acostar en la cama y no voy a hacer nada, porque Dios dice que el que no trabaje, que no coma. Obviamente tenemos que tener responsabilidad, ser esforzados y valientes, pero también aprender a soltar esas cargas económicas y decirle: Señor, estoy aquí, no sé cómo, pero yo sé que tú vas a proveer. Señor, tu palabra dice que tú eres mi pastor y que nada me faltará. Señor, tu palabra dice que tú suplirás todo lo que me falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aprender a soltar en las manos de Dios esas cargas económicas. Número 7, siguiente área que necesitamos también aprender a soltar. Aprender a soltar en las manos de Dios. Escuche esto: la culpa y los errores del pasado. Ojo, aprender a soltar ¿qué? La culpa y los errores del pasado. Muchas personas no avanzan en la vida porque viven atadas a lo que han hecho, a lo que les ha sucedido. Han cometido quizás errores, se han equivocado y entonces piensan que no pueden avanzar. Todo el tiempo están recordando los errores que han cometido, las fallas, sintiéndose que no merecen. Y si hay algo que nosotros necesitamos es aprender a soltar la culpa y a creer de que Jesucristo nos perdona, y que cuando Él nos perdona cualquier error que nosotros hayamos cometido, la Biblia dice que Él borra nuestros pecados y los echa al fondo del mar y no tiene más memoria de ellos. Y si el Señor no tiene más memoria de nuestras fallas, ¿por qué nosotros insistimos en estarnos culpando por los errores que hemos cometido, por las fallas, cargando con cosas que no debemos cargar? Decirle: Señor, me equivoqué, fallé, cometí errores, pero voy a soltar la culpa, ¿verdad? Ahora es difícil porque te vas a encontrar con el enemigo, que es un acusador y que siempre va a querer estar acusándote. Y no solamente el enemigo, sino que muchas veces la misma gente es implacable. Y así Dios te perdone, la gente siempre está tratando de recordarte tus errores, de recordarte tus fallas, de volverte hacia atrás. Pero si Dios ya te perdonó, no dejes que el diablo ni que las personas te aten con la culpa. Suelta eso en las manos de Dios y sé libre. Amén. ¿Se acuerdan ustedes con la mujer que dice la Biblia
que sorprendieron en el acto de adulterio. Ella era culpable. La encontraron teniendo relaciones íntimas con un hombre que no era su esposo. La trajeron, la iban a apedrear. Y el Señor dijo: el que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la primera piedra. Hay gente que te va a querer tirar piedra, pero Jesús le dijo a la mujer: no te condenaron, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Pero suelta en las manos de Dios la culpa. Y por último, mi amado, así como lo cantábamos ahora, necesitamos también aprender a soltar nuestros deseos, nuestros sueños y nuestra voluntad en las manos de Dios. Mire esto: todos los que estamos aquí, estoy seguro que tenemos sueños, que tenemos deseos. Hay cosas que nosotros anhelamos, pero necesitamos aprender también a soltarle esos deseos a Dios. En la Biblia, en Lucas capítulo 22, versículo 42, el Señor Jesucristo está en Getsemaní. Él está haciendo una oración, está muy angustiado porque sabe que al otro día le van a pegar, lo van a golpear, lo van a desnudar, le van a dar de latigazos, lo van a escupir, lo van a desnudar públicamente. Y obviamente en su humanidad, ¿quién quiere pasar por eso? Y cuando él está haciendo una oración a Jesús, al Padre, perdón, antes de que suceda esto, dice lo siguiente: Padre, cómo deseo, ojo, él tiene un deseo, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero que no suceda lo que yo quiero, sino que lo que tú quieres. Eso es aprender a rendir nuestra voluntad a Dios. Aprender a rendir nuestros deseos. Porque muchas veces, mis amados, terminamos frustrados y terminamos inclusive hasta enojados con Dios. ¿Por qué? Porque queríamos que sucediera algo y resulta que no sucedió. Queríamos que Dios sanara a esa persona y se murió. Queríamos que ese trabajo resultara para nosotros y se lo dieron a otro. Queríamos ese ascenso, pero lo obtuvo otra persona. Queríamos un viaje y se nos cerró las puertas. Queríamos esa casa o ese carro, o estábamos antojados de esto o aquello, y resulta que no se nos dieron las cosas. Y nos frustramos, mis amados, porque en realidad no hemos aprendido a rendir y a entregarle a Dios nuestra voluntad. Jesús le dijo: Señor, si cómo deseo que me libres de esto, eso es lo que yo quiero, pero Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú deseas. ¿Cuántos saben que Dios quiere lo mejor para nosotros? Y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y aunque muchas veces no la entendamos, Dios sí sabe. Y la verdad, necesitamos aprender a decirle: Señor, yo te entrego mis sueños, te entrego mis deseos. Esto es lo que yo quiero, pero Señor, si esto no es lo que tú quieres, amén.
Me encanta esa persona, pero si no es, que no se dé. Quisiera que se abriera esa puerta, Señor, pero si no es tu voluntad, ciérrala. Y así es como nosotros necesitamos aprender a vivir. Porque pensamos que orar, y es un concepto equivocado, pensamos que orar es comunicarnos con Dios para que Él haga lo que nosotros queramos. Y no, orar es comunicarnos con Dios para nosotros hacer lo que Él quiere. ¿Cuántos estamos entendiendo? No oramos para que se haga nuestra voluntad, oramos para que se haga la voluntad de Dios. Y por eso necesitamos aprender a soltar ese sueño, soltar ese deseo. Y hermano, yo le voy a decir una cosa: si nosotros aprendemos a hacer todo lo que hemos escuchado hoy, eso nos va a liberar de cargas, eso nos va a sanar el corazón, eso nos va a traer mucha paz. Si tú aprendes hoy, si hoy tú decides soltar esa ofensa, soltar ese deseo de venganza, soltar ese deseo de controlar la situación, soltar a esa persona en las manos de Dios, soltar esa deuda, soltar ese problema que tienes, soltar ese sueño en las manos de Dios. Si tú y yo aprendemos a soltar, seguro que vamos a salir de aquí con paz. Amén. Soltar. Mi amado, la pregunta para terminar es: ¿qué estás cargando hoy que deberías soltar en las manos de Dios? ¿Qué área de tu vida no le has entregado al Señor? Y de pronto decimos: sí, Señor, yo te amo, pero esta área no te me metas aquí. Hay áreas en las que nosotros no hemos permitido que el Señor entre y gobierne. Y lo que Dios quiere es que tú y yo aprendamos a soltar y a entregar cada área de nuestra vida. Así que quiero animarte. ¿Qué tal si nos colocamos de pie un momento y hacemos una oración diciéndole al Señor: Dios, yo quiero aprender a soltar en tus manos todo, Señor. Quiero seguir ese ejemplo que tú me das en tu palabra, Señor. Levanta tus manos y dile: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, aquí estamos, Espíritu Santo. Levantamos nuestras manos, levántale las manos al Señor y dile: Señor, yo te entrego, Señor, yo te rindo mi vida. Dile: Señor, yo te entrego eso que tú sabes, Señor, que necesito hoy soltar. Hoy es la noche en la que el Señor te ha traído para que tú sueltes. Si hay una carga, si hay una preocupación, si hay un problema, algo que te está quitando la paz, que tú le digas: Señor, esta noche yo vengo a soltar en el altar. Hoy vengo a soltar en tu presencia. Así como Ana, la Biblia dice que era una mujer que estaba en depresión, mantenía llorando, no comía, había perdido los deseos de vivir. Pero dice la Biblia que ella un día vino al altar y se postró y soltó. Dice que ella derramó su alma en la presencia de Dios y dice que salió livianita, que ella nunca volvió a estar triste. Porque sabes, hay gente que viene a la iglesia, entra con un bulto y sale con el mismo bulto porque no ha aprendido a soltar. Yo te animo a que hoy tú le digas: Señor, hoy quiero soltar. Hoy suelto a ese familiar, hoy suelto a ese hijo, a esa hija, a ese esposo. Hoy suelto ese
esa ofensa que me atormenta, esa falla que cometieron, ese abuso. Hoy suelto ese deseo de pelear, de responder. Hoy suelto esa necesidad de siempre ganar, de discutir, de tener la razón. Hoy suelto, Padre amado, Señor, el deseo de controlar y de hacer que las cosas sucedan a mi manera. Hoy suelto, hoy te entrego. Dile al Señor: hoy te entrego y te rindo mis sueños. Levante sus manos y dígale: gracias, Señor, porque en esta noche yo salgo de este lugar creyendo, Señor, que esa situación está en tus manos, y que lo que no he visto, porque como decía la canción, a mi manera no funcionó. Quizás no ha funcionado porque lo hemos querido a nuestra manera. Pero hoy, Señor, lo soltamos para que se haga tu voluntad. Y creemos que viene algo grande. Creemos que viene la respuesta. Creemos, Señor, que en tus manos todo se multiplica, todo crece, todo bendice. Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Denle un aplauso fuerte, un beso. Dios le bendiga.